Los Estados Unidos de América son famosos por su colección de 50 estados, y no se cuestiona a menudo cómo o cuándo cualquiera de estos territorios se convirtió en parte del país. Sabemos que hubo 13 colonias originales, pero después de eso mucha gente tiende a saltar de las 13 a las 50. Al hacer esto, perdemos algunos eventos interesantes en la historia de los Estados Unidos y Rusia. Antes de que Alaska se convirtiera en un estado, era un territorio estadounidense, pero antes de ser un territorio estadounidense, en realidad estaba bajo la corona rusa, y fueron los rusos quienes vendieron la vasta extensión de lo que hoy es EEUU a los estadounidenses. Entonces, ¿cómo y por qué sucedió esto? En el siglo XVII, un explorador ruso llamado Semyon Desnev intentó descubrir si Siberia estaba conectada o en proximidad cercana a América del Norte. Existen teorías conflictivas sobre lo que ocurrió durante esta expedición, pero el gobierno ruso no supo nada de sus hallazgos. Aún esperando resolver la cuestión que Desnev había planteado, a principios del siglo XVII, el zar Pedro el Grande optó por enviar otra expedición. Esta vez, dos hombres llamados Vitus Bering y Alexei Chirikov zarparon en una exploración conjunta para encontrar la costa noroeste del continente norteamericano. Para mediados de julio de 1741, ambos barcos habían encontrado tierra y se dirigieron de regreso a Rusia para informar al gobierno de sus hallazgos. Chirikov y su tripulación regresaron, pero el barco de Bering naufragó, y él murió de enfermedad antes de que su tripulación lograra reunir un nuevo barco y regresar a Rusia con ellos. Los miembros de la tripulación trajeron pieles de nutria marina de alta calidad que habían obtenido mientras estaban en Terranova, lo que despertó un gran interés entre los comerciantes rusos en casa y dio lugar a la idea de establecerse en el territorio de Alaska. Al principio, los comerciantes rusos comenzaron estableciendo puestos de caza y comercio a lo largo de las islas Aleutianas para ayudar con la duración y los desafíos de las rutas comerciales continuas hacia y desde Rusia. Con el tiempo, estos puestos se convirtieron en asentamientos. Este cambio hacia un concepto más colonial en las islas provocó un trato mixto hacia los nativos de Alaska, y la determinación de los colonos rusos de establecer un monopolio del comercio de pieles llevó a la explotación y frecuentes conflictos violentos con la población local. Aún así, los rusos continuaron expandiendo sus negocios y reclamaciones territoriales a lo largo de Alaska, aunque mayormente a lo largo de las costas durante el final del siglo XVIII. Con la llegada del siglo XIX, se estableció la Compañía Ruso-Americana después de que Nikolai Petrovich Rezanov obtuviera un monopolio sobre el comercio de pieles del zar. El objetivo de la compañía, acordado por Rezanov y el zar Pablo I, no solo era hacer negocios, sino también expandir los esfuerzos coloniales en nombre de Rusia. La compañía hizo justamente eso e incluso estableció Fort Ross y Fort Elizabeth en California y el Reino de Hawái, respectivamente. Al principio todo parecía ir bien para los colonos rusos, pero eso cambió rápidamente antes de que el siglo XVIII llegara a su fin. En primer lugar, los asentamientos eran pequeños y a menudo solo contaban con unos pocos cientos de rusos en total. Además, la capital rusa estaba lejos de las tierras de Alaska y no era una tarea fácil ir y venir o mantener la comunicación. Y para complicar aún más las cosas, la compañía ruso-americana cayó en un periodo plagado de mala administración y prácticas comerciales deficientes. Todo esto llevó a una drástica disminución de las ganancias de los territorios de Alaska, y los rusos se volvieron dependientes del comercio con los británicos y estadounidenses cercanos. Finalmente, la guerra de Crimea fue el colmo para los rusos. Con el asentamiento en Alaska ya en decadencia y una carga financiera, el aumento repentino de los gastos en caza condenó cualquier perspectiva de revitalizar la compañía ruso-americana y su éxito allí. Ahora se necesitaba una nueva estrategia para evitar una vergüenza completa y ampliamente costosa, mientras Rusia intentaba reducir sus reclamaciones territoriales. En ese momento, Rusia estaba severamente preocupada por lo que los británicos podrían estar planeando, con las tensiones superando los niveles normales entre las potencias globales como consecuencia de la guerra de Crimea. No tardó mucho en que los rusos se dieran cuenta de la precaria situación de su colonia en Alaska. La tierra era extremadamente difícil de defender, dado su posición tan lejana de la capital rusa y el continente, y los británicos estaban justo al otro lado de la frontera en Canadá, lo que les daba una entrada directa si así lo deseaban. Dadas estas relaciones negativas y los lazos más cálidos de Rusia con los estadounidenses, para este punto, la idea de vender la tierra a los Estados Unidos comenzó a parecer bastante buena, creyendo que la posesión estadounidense de Alaska ayudaría a contrarrestar el dominio británico en la región y prevenir una amenaza creciente para Rusia. El zar Alejandro II decidió que era hora de discutir una oferta.
Así que eso es lo que hizo el gobierno ruso en la década de 1850. Los rusos finalmente llevaron la oferta a los estadounidenses, pero con el inicio de la Guerra Civil Americana, Washington estaba demasiado ocupado para realmente darle una consideración seria. No obstante, Rusia estaba decidida y la propuesta había ganado cierto apoyo. En 1848, el secretario de Estado estadounidense Seward declaró que nuestra población está destinada a extender olas irresistibles hasta las barreras de hielo del norte y a encontrar con la civilización oriental en las costas del Pacífico, lo que dejaba bastante claro cuál era la posición de EEU sobre la idea de una mayor expansión. Así que los funcionarios rusos continuaron discutiendo la venta de Alaska con los funcionarios estadounidenses. En los años siguientes, después de que la Guerra Civil Americana llegara a su fin con la victoria de la Unión en 1865, la oferta rusa finalmente pudo convertirse en una prioridad real, y el secretario de Estado Seward se lanzó a las negociaciones con los rusos. En la primavera de 1867, después de algunos idas y vueltas sobre el precio más justo para la venta, ambas partes finalmente acordaron el sorprendentemente bajo costo de $7.2 millones por todo el territorio. El 30 de marzo de 1867 se firmó el tratado final y Alaska se convirtió en estadounidense. Irónicamente, la prensa rusa y estadounidense no estaba tan entusiasmada con el intercambio. Durante un tiempo, los periódicos rusos criticaron la idea de vender una colonia en la que habían invertido tanto esfuerzo y obtenido tantas ganancias, mientras que los estadounidenses argumentaban todo lo contrario, refiriéndose a Alaska como nada más que un congelador. Por supuesto, los estadounidenses pronto se darían cuenta de cuán erróneos eran sus conceptos preconcebidos, pero por el momento el trato fue respaldado principalmente por los políticos involucrados. Algunas fuentes afirman, sin embargo, que los nativos de Alaska se sintieron aliviados de ser liberados de la brutal autoridad rusa. Pero, por supuesto, esto no significaba una libertad absoluta, dado que era solo un intercambio de poder, aunque EEU proporcionó una mejora en las condiciones después de la venta. A finales del siglo XIX, la fiebre del oro de Klondike desató una repentina ola de mineros de oro corriendo hacia el nuevo territorio de Alaska, y el llamado congelador se estaba convirtiendo rápidamente en un gran premio. Las ganancias estadounidenses provenientes directamente de Alaska estaban disparándose, y esto era solo el comienzo del descubrimiento de recursos naturales en el futuro estado. Hoy en día, la producción bruta anual de Alaska ronda generalmente los $50 millones. El petróleo y otros recursos siguen abundantes dentro de sus fronteras, y tanto las ventas como los impuestos sobre la renta son innecesarios en el estado. Además, su ubicación estratégica en términos de defensa militar es una gran ventaja, y definitivamente es una posición mucho más segura para EEU, en comparación con la perspectiva de que Alaska aún fuera territorio ruso hoy en día. Entonces, con tantos beneficios para los estadounidenses y muy poco dinero ganado por los rusos en comparación, ¿por qué vendió Rusia Alaska a los Estados Unidos? La respuesta más sencilla es en realidad el dinero. Mantener un territorio de ultramar tan lejos de tu capital y tan cerca de tus rivales es tanto arriesgado como costoso, y aunque funcionó bien al principio, la mala administración y los desafíos repetitivos en cuanto a los viajes de ida y vuelta entre Rusia y Alaska rápidamente colapsaron el dominio económico de la compañía ruso-americana. Además de eso, los gastos adicionales de la guerra de Crimea que ocurrieron simultáneamente hicieron que fuera una misión absurda seguir impulsando la expansión en Rusia o incluso retener la colonia. Era el momento de que Rusia se retirara para evitar un posible desastre militar si los británicos atacaban los asentamientos y para salvar las finanzas rusas mientras aún podían ser rescatadas. Además, permitir que EEU se expandiera tan cerca del territorio británico ayudaría a neutralizar la amenaza hacia Rusia y esperaría fomentar más los actuales lazos amistosos entre Rusia y América. Dado todos estos factores y el eventual entusiasmo de los funcionarios estadounidenses, tiene sentido por qué Rusia no solo estaba dispuesta, sino ansiosa por vender, y por qué eligieron específicamente a Estados Unidos como comprador. Aunque en retrospectiva puede parecer que fue un trato pobre o incluso sospechoso por parte de los estadounidenses, sigue siendo claro que para Rusia había algunas razones válidas para vender como lo hicieron. Y aparentemente Estados Unidos simplemente tuvo una racha de buena suerte en cuanto a oro y petróleo.